y amigos, también en este día Dios les bendiga en una manera especial y vamos a estudiar la palabra del Señor en este día, como mi hermano Héctor mencionaba, lección número 16 del expositor, volumen número 8, la lección, la recompensa de buscar a Dios. Cuando miramos este tema podemos mirar de que hay beneficios cuando buscamos a Dios, cuando servimos al Señor. Es necesario que en este tiempo nos aseguremos de Dios más fuerte que nunca. Amén. Si usted era o es un cristiano ferviente que ora, saca un tiempo de oración, que es supuesto, lee la palabra, la escudriña, amén. Es necesario que en este tiempo nos aferremos más a Dios, lo busquemos con más fuerza. Amén. En este día, entrando ya a la lección, Dios me bendiga, mi hermano Héctor. Amén. De una manera especial, mi compañero, mi amigo. Y verdaderamente Dios nos ha unido como a Jonathan y a David, ¿verdad, hermano Héctor? Y una bendición de parte de Dios, que Dios nos ha bendecido y nos ha permitido trabajar juntos. Amén. Entonces, es necesario ahora entonces que nosotros prosigamos y sirviendo y buscando la dirección de Dios. Entonces, en este día el objetivo, tenemos 3 objetivos en el día de hoy y el objetivo, el primer objetivo, informarse del mensaje que Dios envió a través de los profetas. Y mira esa palabra, informarse. Entonces, cuando miramos esa palabrita, informarse, significa que tenemos que procurar buscar esa información, tener clara la información. Tenemos que, quiero que esté en pausa. Vamos a mirar un momentito. Ahora cayó la pausa, está bien. Vamos a seguir hacia adelante. Le mencionaba que en el objetivo número 1, este objetivo de informarse, tenemos que procurar buscar la información que la Biblia nos provee acerca de cómo Dios ministró a los pueblos y a su pueblo a través de su palabra, ¿verdad que sí? Vamos a encontrar esa información en este tiempo. Entonces es necesario que nos informemos, ese es el primer objetivo. Entonces cuando nos informamos de cómo Dios trabajó y envió a través de los pueblos a los profetas, vamos a ver que Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces significa que Dios en este tiempo hay palabra de revelación de parte de Dios. El corazón del Padre se nos revela en este tiempo por medio de su palabra. Amén. Y es una bendición de parte de Dios. Objetivo número 2, reflexionar acerca de la misericordia divina, producto del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, amén, nosotros vamos a adquirir beneficios de parte de Dios. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, es necesario que para nosotros provocar esa misericordia de parte del Señor y hago, digamos, un análisis propio, ¿no? No del expositor directamente, pero cuando nosotros provocamos a esa misericordia, nos acercamos a esa misericordia, hacemos nuestra esa misericordia de parte del Señor, vamos a tener, y nos vamos al arrepentimiento, vamos a adquirir beneficios de parte de Dios. Entonces, es importante que miremos entonces la Biblia y lo que aconteció en el pueblo de Israel. En este día vamos a estudiar, amén, del pueblo de Israel, vamos a estudiar de la tribu del norte y la del sur, pero vamos a mirar que es necesario que continuemos reflexionando, continuemos mirando y estudiando para que esa información se mantenga ahí pendiente siempre en nuestras vidas. El objetivo número 3, decidir buscar a Dios. Eso es una decisión personal. Decidir. Usted decide buscar a Dios. Usted decide no buscar a Dios. Usted decide, o yo decido tener o vivir una vida mediocre, ningún tipo de información. Bueno, eso pasó muchísimos años atrás. Amén. Eso ya
ahora las cosas son diferentes. No, Dios es el mismo, Él no cambia. Entonces dice que tenemos que decidir buscar a Dios y consagrar su vida a Él. Entonces es necesario que nos consagremos al Señor, amén, y vivamos una vida conforme a su voluntad, conforme a como Él desea, no conforme a nuestra voluntad ni a nuestros propios deseos. Amén. Tenemos que vivir una vida cristocéntrica, que Cristo sea el dueño y Señor en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu diario vivir y en tu familia. ¿Ok? Cristo tiene que ser el centro de cada una en estas áreas. Entonces, hermano Héctor, vamos a, si nos ayuda con el pensamiento central y el texto áureo, hermano Héctor. Amén, sí, gloria a Dios. El pensamiento central, gloria a Dios, pensamiento central dice, quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Y el texto áureo dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscad y viviréis. Buscad y viviréis, gloria a Dios. Aquí vemos, gloria a Dios, lo que el Señor está, gloria a Dios, tratando de decirnos. Primeramente, quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. No será defraudado en ¿qué? En medio de los tiempos, en medio de las dificultades, gloria a Dios, que estamos pasando, gloria a Dios, aleluya, le damos la gloria a Dios porque sabemos que Dios es maravilloso. Dios no nos dejará pasar ninguna dificultad como en medio de estos tiempos que estamos viviendo, pero primeramente dice la palabra que no, primeramente tenemos que volvernos a Dios sinceramente, o sea, con un corazón humilde, contrito y humillado, gloria a Dios, y así nos volveremos a Dios. Amén, Tito. Sí, sí, qué bueno. No escuché mucho, pero yo sé que, bueno, yo sé que la palabra, lo que mencionaste, tuvo que haber sido bien certero. Y le damos gracias al Señor, hermano Héctor, por este pensamiento central, esa palabrita ahí. Yo sé que, como te dije, no pude escuchar el comentario, lo que aportaste, pero nada más voy a tocar esa palabrita un momentito, hermano Héctor, si me permite. Es palabra defraudado. Dios no nos va a defraudar, y cuando nosotros miramos y esa palabra defraudar, hay muchas personas, cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, muchas veces terminamos siendo defraudados, ¿verdad? Esa palabra, la persona que defrauda a otra, significa la persona que defrauda a otra le ha mentido o no ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Pero mira qué bonito es que cuando nosotros, como este pensamiento central, nos volvemos a Dios, todas nuestras expectativas en Dios van a ser llenas, van a ser suplidas. No vamos a tener ningún tipo de defraude. Dios no nos va a defraudar. Dios no nos va a mentir a nosotros, ¿verdad que sí? Él no es hijo de hombre. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que Dios en su misericordia para con nosotros, Héctor, nos va a bendecir en una manera poderosa. Entonces, ya entrando a la lección en el día de hoy, bonita, uno de los profetas menores, Amós, capítulo 5 es lo que vamos a tomar en este día en consideración. Los hermanos que lo estén buscando, Amós capítulo 5, en el verso 4, en el día de hoy, yo sé que el hermano Héctor siempre tiene la versión actualizada. Amén. Siempre vamos a utilizarla porque tenemos amigos que muchas veces los términos que usa la Reina Valera no se dan a entender un poquito, pero nosotros lo entendemos. Pero es una bendición de parte de Dios que podamos tener estas versiones aquí. Entonces, Héctor, voy a leer la parte que corresponde a los versos que corresponden a la parte 1. La parte 1,
advertencia a tiempo. Una advertencia a tiempo. Héctor, y hermanos que nos escuchan, qué bueno cuando a uno se nos advierte algo a tiempo, ¿verdad? Viene, digamos, un temporal, acá, y se nos avisa, amén, y se nos dice, mira, prepárese porque viene un huracán, viene esto, viene esto otro, y qué bueno que a tiempo podemos prepararnos. Y imagínate que tengamos un examen y nos lo digan con tiempo, amén, y podemos prepararnos y el día del examen lo cogemos, y qué bueno, qué bendición de parte de Dios que nos advierte a tiempo. Entonces, no nos toma desapercibido las situaciones que en este tiempo estamos pasando. No nos toma desapercibido porque son palabras proféticas, cumplimientos proféticos. La palabra nos los venía advirtiendo, diciendo, amén, de muchos años atrás y ahora se están cumpliendo. Entonces, pero vamos a leer el versículo 4 y 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Verso número 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio y Betel será deshecha. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Así dice, vamos a leerlo en la nueva versión, en la traducción del lenguaje actual. Gloria a Dios. Dice así, gloria a Dios, el versículo número 4 que acabamos de leer, gloria a Dios, dice así: si de un pueblo salen 100 soldados, solo 10 volverán con vida. Dice, si quieren seguir viendo, vuélvanse a obedecerme. Gloria a Dios. Dice, si quieren seguir viviendo, vuélvanse a obedecerme. Es lo que quiere decir la palabra. La Reina Valera, que acaba de leer nuestro hermano Tito, dice, pero así dice Jehová, la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea, y aquí simplemente dice, si quieres seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. O sea, que aquí, gloria a Dios, vemos, hermano Tito, que hay gloria a Dios, una promesa de parte de Dios. Si yo cumplo un estatuto que Él ha puesto, si yo cumplo esto que Él ha dicho, obviamente vamos a vivir, gloria a Dios. O sea, aquí está hablándole directamente al pueblo de Israel en este tiempo de dificultad que se encontraba, ¿no? Pero tenemos que entender que esto tiene una promesa también. O sea, hay algo que yo tengo que cumplir y Dios va a cumplir su parte. Gloria a Dios. Amén. Sí, definitivamente, Héctor, así mismo es. Dios espera que nosotros cumplamos, porque Él es fiel. Él siempre va a cumplir, siempre y cuando estemos canalizados al orden de Dios. No puede ser al orden mío, amén, ni a así mi es. parecer. No. El Dios, Él claramente ha dejado estatutos, ¿verdad que sí? Leyes, amén, que el hombre no puede quebrantar, y hasta el mismo Dios la respeta. Amén. Él no se va por lo que Él ha declarado. Entonces, en este día, hermano Héctor, antes de comencemos a entrar de lleno, estamos hablando del profeta menor Amós, un hombre que como oficio era pastor de ovejas. Ese era su oficio. Él en sí no era, digamos, un profeta como Isaías, Jeremías o muchos grandes profetas. Era un hombre trabajador, trabajaba con sus rebaños, y también la Biblia menciona también que cultivaba lo que eran los higos. Entonces se puede tomar en consideración que cultivaba lo que eran las higueras, ¿no? Pero Dios lo llama
Dios lo llama en un tiempo de necesidad y lo envía, amén, al pueblo de Israel a llevar una palabra dura, una palabra de juicio, amén, y el hombre obedeció. Entonces solo quería mencionar antes de que comenzáramos de quién fue el profeta y unos detallecitos de él, pero podemos ver muy claro aquí que Dios llama a quien Él quiera. Somos vasos, todos nosotros somos vasos. No, pero que es que yo nunca me he parado en un púlpito, en una iglesia a predicar, que a mí nunca me han dado la parte para yo hacerlo. Este es tu tiempo. Amén. Ahora Dios te da una plataforma, amén, entera para que tú prediques la palabra 24/7. Siempre te la había dado, pero en este tiempo se te ve más claro, se nos ve más clara la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Nadie te tiene que decir hazlo ahora o no lo hagas ahora. Es tiempo de que tú prediques la palabra, claro está, conforme a las escrituras, a la palabra del Señor, a lo establecido por Dios, y de ahí hacia adelante tienes puertas grandes, amplias, abiertas. No hay excusa para la iglesia. Este hombre de Dios que amaba a Dios, amén, dejó las cabras, dejó las ovejas y dejó los palos de higo y se fue a cumplir con la voluntad de Dios, con el llamado que Dios le hizo. Entonces, podemos ver en esta parte número 1, ya comenzando, que Dios llama a este hombre, déjame prender aquí la versión que Héctor habló. Entonces la parte número 1a dice, por abundar la palabra de Dios, por abandonar la palabra de Dios, el versículo 4 y 5. Entonces ahí podemos ver que el pueblo de Israel, como el hermano Héctor había mencionado, se había apartado del Señor. Vamos a mirar lo que pasó en Betel, vamos a mirar más adelante porque estaba hablando con el hermano Héctor que se menciona ahora en estos versículos primeros, se menciona a Betel y se menciona a los otros, a Betel, se menciona a Gilgal y se menciona a Berseba. En estos 3 lugares sucedieron cosas extremadamente poderosas, con Dios con su pueblo, con hombres como Jacob, que lo vamos a mirar también en Betel, como Dios ministró, Abraham estuvo ahí, y Isaac también, y así sucesivamente cosas sucedieron en cada uno de estos lugares, pero vamos a ver cómo el pueblo de Dios, sabiendo lo que Dios había hecho con ellos, y el pueblo de Dios amén, las experiencias que habían tenido, se apartan y vuelven nuevamente a el paganismo. Comienzan a adorar nuevamente a los dioses de los cananeos. Amén. Entonces es imposible que Dios mantenga una cobertura si nosotros nos separamos del Señor. Si hay un distanciamiento de nosotros, Dios se hizo a un lado. Pero si nosotros buscamos, amén, el reino de Dios, buscamos la presencia de Dios, nos separamos del pecado, entonces podemos seguir siendo cuidados, protegidos por el Señor. Hermano Héctor. Amén. Así es, hermano Tito. Gloria a Dios. Dios siempre cuidará de su pueblo, obviamente. Como dije al principio, esto es la continuación, gloria a Dios, de lo que hablábamos la semana pasada. Gloria a Dios. La semana pasada, el estudio que tuvimos, hablamos de la esperanza en medio de la adversidad, en medio de esta adversidad. Pero, gloria a Dios, cuando vemos este estudio de la continuación de cómo el pueblo se arrepintió, gloria a Dios, a través de la voz de este profeta Amós, el cual Dios llamó, como dice nuestro hermano Tito, un pastor era un pastor de ovejas que estaba detrás de la vaca, dice la palabra. Y un libro fascinante, me gusta mucho cómo este hombre fue llamado para profetizar, gloria a Dios. Y vemos lo que sucede cuando hay un arrepentimiento y cuando escuchamos la palabra aquí en el expositor, en
en la introducción de esto, dice sí, y dice, al igual que todos los profetas que hablaron de juicio, dice, venidero, Amós advirtió al pueblo que si se volvieran a Dios, Él le perdonaría y tendrían dice, y detendría el castigo. Es así en el capítulo 5 de la palabra que dice que más resulta es buscar y viviré. Cuando hablamos de este pasaje, la palabra esta me llama mucho la atención, buscar. Dice, viviré, buscar a Jehová y viviré, buscar al que hace, dice, las Pleiades y el Orión, buscar lo bueno. O sea, cuando vemos aquí esta palabra buscar, obviamente es que cada uno de nosotros, cuando lo aplicamos, hermano Tito, al tiempo que estamos viviendo, es que si nosotros no mantenemos la búsqueda de Dios, Él no va a garantizar la victoria en medio de este tiempo, en medio de la dificultad. Por eso es la lección número 16 hoy en día, como usted lo puede ver aquí en la pantalla, gloria a Dios, dice la recompensa de buscar a Dios. O sea que cada uno de nosotros vamos a tener una recompensa por el simple hecho de buscar a Dios. Y no simplemente de buscarlo, sino buscarlo de corazón, buscarlo y entregarse al Señor, porque el Señor lo que quiere de cada uno de nosotros, gloria a Dios, es prácticamente nuestro corazón. Dios quiere que le demos el 100% a Él y le demos la gloria y la honra. Amén. Nuestro hermano Tito, ya así para empezar entrar en materia, entrar, gloria a Dios, así yo sé que el tiempo ha avanzado un poquito. Vamos a ver, Tito, si unimos la parte número 1, la parte A y B juntas y así avanzamos. Gloria Perfecto. a Dios. ¿Me puede leer? Ya vamos a ir ahí, hermano Héctor. ¿Me puede leer entonces a la parte B de la 1, los versos bíblicos, el verso 6? Amén, sí. Y ahí ya entonces yo arranco y hago un resumen de estas dos partes. Amén, sí. La parte B, porque ya prácticamente hablamos de esto, pero lo vamos a leer todo. La parte B dice así, dice por menospreciar la misericordia de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a unir esta parte. Obviamente son los versículos, gloria a Dios. Vamos a leer del 4 al 6. Vamos a leerlo todo nuevamente para poder entender. Dice así, pero dice Jehová a la casa de Israel, buscad y viviréis. Dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis de a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, y no sea que cometa como fuego la casa de José y consuma sin haber en Betel quien lo apague. Gloria a Dios. Y aquí hay mucha tela que cortar. Aparentemente se parece algo sencillo, hermano Tito, pero hay muchas cosas allí que hay que tocar. Amén. Amén. Entonces podemos ver entonces cómo había un pueblo que ya Dios había señalado, un pueblo que iba a venir juicio sobre este pueblo, estos pueblos que estaban alrededor de Israel y de Judá. Pero en medio de esos pueblos que la idolatría, el pecado había abundado mucho, vemos que sobresaltan el nombre de Judá y de Israel. Entonces vemos como en medio de ellos el juicio también iba a tocar a Israel y a Judá. Entonces habían abandonado, ¿por qué? Porque habían abandonado la ley divina, que era una revelación del carácter de Cristo. Y en Amós 2.4 lo podemos ver en sus casas, apunten ese versículo, Amós 2.4, y vamos a mirar cómo ellos se separan de la ley divina. La nación se había apartado de la ley que le había dado el Señor en Sinaí. Ustedes saben cómo Dios le dio los estatutos, las reglas en el monte Sinaí, y ahí ellos estaban claros de qué era lo que Dios esperaba de cada uno de ellos, qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Pero vamos a ver cómo ellos se apartan, amén, de los estatutos y mandatos de Dios. Había levantado centros para culto a los dioses cananeos en ciudades como Betel, Gilgal
y Bersabá. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Estaba sucediendo que en aquellos lugares donde Dios se le había manifestado a estos hombres y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ahora ellos estaban yendo a esos lugares a adorar y a rendirle culto a los dioses, amén, cananeos. Entonces era algo indignante, amén, no era aceptable delante de los ojos de Dios, y por tal razón había un juicio de parte de Dios determinado por lo que ellos estaban haciendo, por el pecado que ellos estaban haciendo. Entonces, ahí podemos entonces ahora entrar a lo que es esta parte número 2, esta parte la parte número B, que lee este verso, el tema, dice, por menospreciar la misericordia de Dios. El pueblo de Dios había menospreciado la misericordia, amén, de parte de Dios, una misericordia incondicional, una misericordia que era directamente de Dios con su pueblo. Ellos habían visto la manifestación de parte de Dios en Egipto, cómo los saca de casa de servidumbre, pasan por un desierto, amén, y en este desierto Dios le provee maná, le provee carne, y ahí salen, y aún así Dios los continúa bendiciendo en una manera poderosa. Ellos conocían la historia de sus antepasados. Entonces vemos como el pueblo le había dado la espalda a sabiendas. Miren esto, a sabiendas. Esto es aún peor, porque cuando no está el conocimiento, o que se entiende que no está el conocimiento, aunque tiene consecuencias, pero teniendo el conocimiento, sabiendo lo que Dios espera y no hacerlo, es bien desagradable ante los ojos de Dios lo que estaba sucediendo. Entonces Dios llama a Israel y a Judá al arrepentimiento. Llama a este profeta, este hombre, le dice: deja tus cabras, deja tus palitos de higo y vete y lleva un mensaje a mi pueblo. Este hombre llega, trae un mensaje de arrepentimiento, amén, o de castigo, amén. Y esta palabra era fuertísima. Esta palabra era necesaria que ellos le pusieran, amén, le pusieran cuidado. El Señor le decía: vuelve tu rostro, que volvieran su rostro a Dios. Entonces ellos no obedecían. El pueblo de Israel ya había pasado por muchas situaciones difíciles. Ellos sabían que cuando la ira de Dios se levantaba, la podemos ver, que se levantaba en una manera de hambruna, se levantaba en sequías, se levantaba en plagas de langostas, violencia de otros reinos se levantaban en contra del pueblo de Dios, y el Señor permitía que cayeran en casa de servidumbre. Entonces ellos, a sabiendas de que todo esto había acontecido ya en el pasado, aún se mantenían en una postura rebelde delante del Señor. La rebeldía delante del Señor se define muy fácil. Es a sabiendas no quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces es necesario que tengamos cuidado, tengamos que volver siempre el rostro hacia el Señor. El capítulo 4 del 6 al 11 te da un poquito más de detalle, lo pueden escribir y leerlos en sus casas. La presencia en su maldad hizo que Dios le cambiara el nombre a aquel lugar de Betel a Betabén. Amén. O sea, Betel, luego lo vamos a ver en la parte número 2, vamos a mirar qué significa casa de Dios, y vamos a mirar cómo Dios trabajó en la vida de Jacob en ese lugar. Pero ahora ese lugar que era casa de Dios, donde Dios se le revela a muchos hombres de él, amén, en ese lugar donde hicieron sacrificios a Dios y demás, vamos a ver cómo ahora Dios dice: no, ya no será llamada mi casa, ahora será llamada casa de los ídolos, que es lo que significa Betabén. Entonces vemos como Dios se levanta y dice: no me agrada la situación
del pueblo. No me agrada que se han rebelado en contra de mi voluntad, en contra de mi deseo, en contra de lo que yo anhelo. Entonces viene juicio de parte de Dios. El fuego es símbolo del juicio de Dios. Amén. Juicio asegurado. Es juicio asegurado. Y lo vamos a ir, daban unos ejemplos para que ustedes lo tomen en consideración. En Sodoma y Gomorra, como Dios trajo juicio sobre estas naciones por causa del pecado. Amén. Fueron destruidas con fuego y azufre. Lo pueden ver en Génesis 19:24. Amén. Hubieron 200 hombres que ofrecieron fuego extraño a Dios y Dios, amén, se levantó en contra de ellos. En Números 16:35. Entonces, la advertencia de Dios en el versículo número 6 de que no le busque nada, perdónenme. La advertencia de Dios en este capítulo nos da, nos menciona que el fuego se aproxima, o sea, el juicio se aproxima. Entonces es necesario que nos apartemos o dejemos de hacer todo aquello que no agrada a Dios. No hay que esperar desolación para luego buscar al Señor. Entonces no hay que esperar el momento difícil, no hay que esperar el momento de la prueba para entonces clamar por misericordia. Estamos en un tiempo difícil, amén. Es tiempo de aferrarnos a Dios, es tiempo de clamar al Señor y Él está ahí para socorrernos. Hermano Héctor, ya está parte 2. Amén, sí. Cuando vemos en la parte B, gloria a Dios, que ahí vamos a entrar, la cual tú hablabas ahorita, Tito, dice por menospreciar la misericordia de Dios. Ya hemos leído ese capítulo. Hay otra cosa, antes de pasar a esto, tenemos que entender, gloria a Dios, que esta nación de Israel y Judá estaba prácticamente, estaban en medio de ellos, y aquí lo vamos a ver, gloria a Dios. Si usted ve ahí, prácticamente en la pantalla, Judá estaba abajo y arriba estaba Israel, y en medio de ellos estaban todos estos pueblos paganos, gloria a Dios, el cual era bien contradictivo para el pueblo de Dios, gloria a Dios. Y así entramos en este versículo 6, cuando dice algo así, dice, se mencionan 5 castigos, gloria a Dios. Se mencionan aquí 5 castigos, el cual iba a venir. Uno era el hambre, la sequía, dice, la plaga de langosta, violencia y desastre. Dice que Dios fue enviado uno tras otro con el propósito de que se volviesen a Él, pero no lo hicieron. O sea, aquí Dios mandó estas calamidades a la tierra para prácticamente, y como que se parece lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no, Tito? Para que el corazón de aquella gente se volvieran a Él. Dice, la persistencia en su maldad hizo que la ironía de Dios le cambiara el nombre a Betel. Aquí vemos lo que tú dijiste, Tito. Betel significaba casa de Dios. Y el Señor lo cambió en Beabel, que significa casa de dignidad o casa de ídolo. Sabemos que esta gente tenían, gloria a Dios, habían sacado prácticamente el altar de Jehová y habían incorporado los ídolos paganos. Dice, pero ¿qué significa la palabra? No sea que dice, acometa como fuego a la casa de José y la consuma. El fuego, ya tú explicaste de eso, Tito, dice, el fuego es símbolo del juicio severo de Dios. Recuérdense de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas con el fuego y azufre. Gloria a Dios, a causa de la ira del Señor. Lo mismo, dice, los 250 hombres que ofrecieron, dice, incenso extraño. Tito habló sobre eso, donde está allí en Número 16:35, habla de eso, donde se habla de que gente ofrecieron fuego extraño. Pero la advertencia de Dios que se encuentra en el versículo 6, dice, categoriza,
dice, indicando que de no buscarle, nadie detendría el fuego que se aproximaría. Obviamente, de nadie hacerle caso a lo que estaba haciendo el Señor, profetizando por este profeta Amós. Obviamente el castigo vendría severamente para estas naciones. Y cuando lo ponemos, gloria a Dios, en el tiempo de nosotros, esto es lo que sucede muchas veces cuando el hombre no le hace caso a Dios y se olvida de él. Muchas veces Dios tiene que traer un castigo severo para que se entornen a Él, se vuelvan a Él, gloria a Dios. Y es que es muy triste que Dios tenga que hacer esto para muchas veces llamar la atención del hombre. Y estoy hablando del hombre pecador, el hombre que se ha olvidado de Dios en medio de los tiempos. Pero Dios tiene que permitir cosas así como lo que está sucediendo hoy en día, que estamos retenidos en nuestra casa, obviamente por la pandemia que está azotando y devastando al mundo, para así hacer, es como Dios permitió eso. Sabemos que estaba profetizado que todo esto ocurriría, pero es un tiempo donde el pecado se ha aumentado y Dios simplemente quiere llamar la atención de aquellos hombres y mujeres que no le sirven a Dios en medio de este tiempo. Quiere hacer exactamente como hizo. Y qué bueno, Tito, que esta lección viene a caer como anillo al dedo, porque es que la podemos insertar en el tiempo que estamos viviendo, exactamente lo que está sucediendo en medio de este tiempo. Y vemos que pasó eso con el profeta Amós en tiempo de Amós, y hoy en día quizás las cosas no fueron como, quizás no fue una pandemia que ellos recibieron, pero aquí habla de estas 5 cosas: que había hambre, sequía, la langosta, dice violencia y desastre. O sea, estas 2 cosas están sucediendo hoy en día en el mundo. Hay mucha violencia y hay desastres naturales y desastres que el hombre mismo ha destruido la tierra. Pero por eso es que nosotros, que ya hemos conocido al Señor, debemos de estar cada día más pegados hacia Él, para no perder esto, ¿qué diríamos? Estas bendiciones de parte de Dios. Sí, hermano Héctor, vamos a continuar. Muy buena posición. Vamos a continuar el tiempo. Vamos a tratar de resumir los otros dos capítulos. Amén, sí. Se nos está acortando. Entonces, en la parte número 2, contraste entre la justicia y la grandeza de Dios. Amós 5, 7, 8. Gracias, hermano Héctor. Hizo una aclaracióncita de los 250 hombres, amén, que trajeron fuego extraño. Amén. Yo había mencioné 200. Tenía un dato ahí mal escrito, pero gracias, hermano Héctor, por eso. En esta parte número 2, la parte A, el pueblo pervertía la justicia, y en la parte B, el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Amén. Entonces, estos datos, vamos a entrar un poquito, que ya bien lo habíamos mencionado al principio. Vamos a ver si lo hacemos por lo menos en 10 minutitos y 10 minutitos para la parte 3. Entonces dice que leemos, hermano Héctor me puede leer la parte 2, el versículo el 7 y el 8. Si me lo puede leer, entonces ya. Amén. Se hace la aplicación. Gloria a Dios. Dice así, dice el 7 y el 8, dice lo que convertí en ajenjo, el juicio y la justicia la echáis por tierra. Dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve la tiniebla en la mañana y hace oscurecer el día como la noche, al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esta parte número A,
Ya al principio, como lo habíamos mencionado a Betel, habíamos mencionado a Gilgal, habíamos mencionado a Beerseba. En estos lugares sucedieron muchas cosas. El expositor nos da varias de ellas que queremos mencionar. Y una de las razones que la menciona es para que nosotros entendamos cuán importante era para Dios estos lugares donde Él se le manifestó al hombre, amén, le hizo promesas a cada uno de ellos, los bendició. Entonces, en la parte A, el pueblo pervertía la justicia. Podemos ver cómo el pueblo se levantó en contra de aquello que era sagrado, aquello que Dios había hablado con el hombre, como le había dicho. Entonces vamos a mirar que en Betel Dios se le presenta a Jacob. Nosotros sabemos, hemos escuchado la historia, cómo en Betel, Jacob tuvo un sueño y una escalera que llegaba al cielo, ángeles subían y bajaban, amén, y Dios le ministró a este hombre, amén, cuando huía de su hermano Esaú. Entonces conocemos ese momento. Entonces allí hubo una visitación de parte de Dios, la primera. Segunda cosa que el expositor nos concede, nos da la información, es Dios le reiteró las promesas hechas a su abuelo, amén, Abraham, y le prometió estar con él, guardarlo y traerlo de regreso a la tierra prometida. Entonces ahí Dios habla con él y le dice, bueno, lo que yo le prometí a tu abuelo, también te lo prometo a ti, amén, tú eres parte de eso. Entonces vemos como ahí se le pone ese lugar se llamaba Luz. Entonces ahí vemos como a Jacob le pone Luz, casa de luz. Entonces más adelante vamos a ver que él regresa a ese lugar y hace sacrificio. Ahí la piedra donde él se había acostado, había tomado una piedra como almohada. Esa piedra la coloca y la unge con aceite. Entonces ahí le cambia el nombre a él, la casa de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Derramó aceite, y esa fue la segunda vez, sobre la piedra que había usado como almohada. Entonces, ya ahí podemos mirar cómo hubo un trato de Dios, amén, en la vida de Jacob en este lugar, Betel. Entonces, cuando vamos a Gilgal, en Gilgal fue el primer campamento después de que los israelitas cruzaron el Jordán. Los israelitas salieron de Egipto, luego de salir de Egipto, cruzaron el Jordán, y luego que cruzaron el Jordán, amén, llegaron a Gilgal. Y en Gilgal, ahí podemos ver que allí se levantó un monumento con las 12 piedras tomadas del Jordán. Eso fue lo segundo que acontece. Luego también podemos ver que en ese mismo sitio fueron circuncidados todos los judíos nacidos en el desierto. Entonces, ahí vemos que ellos obedecieron aquello que Dios pidió que hiciesen. Ahí también fue donde la Pascua fue celebrada y el maná cesó de caer. Entonces, y como último que podemos mencionar en el día de hoy, Josué ocupó ese lugar como el centro de sus operaciones mientras conquistaba la tierra prometida. Entonces vemos qué importante era estos dos lugares. Y ahí, antes de hacer un comentario, quiero leer en Beerseba. En Beerseba había sido la residencia de Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre, pozo de juramento, se originó por el juramento que hicieron Abraham y Abimelech, rey de Gerena. Entonces vemos como estos lugares fueron lugares que Dios trabajó directamente con el hombre, pero vemos como en cada uno de ellos, amén, el pueblo de Dios comenzó a llegar a estos lugares para, amén, hacer culto a los dioses cananeos y dioses paganos. Entonces, en cada uno de ellos, en Gilgal, amén, en Gilgal, en Betel, en Beerseba
el hombre, amén, puso por el piso, como se puede decir, lo que Dios había hecho. Pero vemos cómo Dios nos llama al arrepentimiento, amén, a cada uno de ellos. Entonces, las cosas que se hacen amargas a nivel personal, familiar, social y de iglesia, significa que tenemos que tener cuidado, pues el dulce recuerdo del pasado de estos sitios había sido convertido en ajeno, en otras palabras, en algo amargo, no agradable a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado ahora a nivel personal, familiar, social, de que nosotros no hagamos cosas que no agradan a Dios. Esta sería la parte A, hermano Héctor. Si quieres hablar de la parte B. Amén, sí. Solamente quiero tocar un poquito aquí donde tú hablabas del ajenjo amargo. Sabemos que en Apocalipsis 8 habla sobre esto, sobre el ajenjo, que son una estrella que van a caer, gloria a Dios, pero cuando vemos el ajenjo también es una planta, una hierba. Si usted lo puede buscar en YouTube, en todo lo que usted busca, es una planta amarga. O sea, aquí, gloria a Dios, lo que quiere decir, lo que acabamos de leer, dice, los que convertí en ajenjo. O sea, ellos se habían convertido, dice, el juicio dice, la justicia la echáis por tierra. O sea, ellos habían convertido esto en una amargura para el mismo Dios. O sea, al ver lo que ellos hicieron prácticamente, y sabemos que hicieron altares a dioses paganos, estaban adorando dioses extraños, que Dios no había mandado a adorar, como tú explicaba, Tito, lo que sucedió en Betel, donde Jacobo veía esa escalera que bajaba y subía. Ahora habían quitado el altar de Jehová y habían puesto altares, gloria a Dios, a dioses paganos, y algo que a Dios no le agradó. Y es la palabra aquí, ajenjo, que fue algo amargo para él. Y es cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada. Esto es lo que sucede, es como algo amargo que para Dios, o sea, Dios no quiere castigarnos, Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero el pueblo se apartó de Dios prácticamente. Y así vamos a entrar prácticamente a la parte B, que dice el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Obviamente ellos ignoraban la misericordia de Dios en medio de ese tiempo que Dios lo había bendecido. Dice el versículo 8, contiene un mensaje de juicio, dice, envuelto en una descripción, dice, elegante de la grandeza de Dios. La deidad, dice, expuesta es la siguiente: mientras vosotros convertir en ajenjo dice, el juicio y echáis la justicia por el suelo, Jehová el Todopoderoso, que prueba, dice, que puede, dice, traer destrucción repentina, por lo tanto hay que buscarlo. Dice, el contraste entre la grandeza de Dios y la maldad del pueblo, dice, se hace con fines evangelísticos. Nadie puede vivir una vida, dice, disoluta y tener una fuerte convicción a quien es Dios. Gloria a Dios. Aquí está hablando la palabra, dice, después de haber identificado dice, omnipotencia, dice, ilimitada de Jehová como el creador de las playeras y el Orión, dice, Amós habla del juicio de Dios utilizado como figura, dice, cambio que ocurren en la naturaleza. Exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay un cambio en la naturaleza. Esta lección es muy se inserta en nuestro tiempo que estamos viviendo, porque lo mismo que estaban, gloria a Dios, pasando el pueblo en ese tiempo, exactamente como lo que está pasando hoy en día, como que se parece mucho, ¿no, hermano Tito?, de lo que estaba sucediendo allí. Amén.
Sí, definitivamente, Héctor. Yo creo que esa parte la podemos concluir diciendo que Dios no puede cambiar las situaciones, amén, o las puede cambiar las situaciones, depende de la actitud que nosotros tengamos. Nuestra actitud tiene que mirar, tiene un rol muy grande a seguir. Conforme a como sea nuestra actitud, es que Dios va a obrar en nuestras vidas, amén. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, de renuncia. Entonces Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas. Entonces yo creo que podemos entrar a la parte 3 ahora, amén, hermano Héctor, la maldad del pueblo y la oferta divina. La maldad del pueblo y la oferta divina. Mira qué lindo que en cada tiempo, no importando cuál haya sido aquello que nos separa de Dios, siempre va a haber una oferta en la mesa. Siempre va a haber una oferta disponible para que nos acerquemos a Dios. Amén. Dios no nos juzga, o digamos que Dios no nos rechaza por quienes somos, sino rechaza el pecado. Entonces Dios, si quiere y tiene los mecanismos, nos pone los mecanismos al frente de nosotros para que nosotros nos podamos acercar cada día a Él. La maldad del pueblo es denunciada por Dios. Entonces ese es el versículo 11 y 13 y la parte B, un llamado urgente al arrepentimiento. Y esta parte B es muy importante. Yo creo que en lo que nos resta de tiempo, vamos a darle un poquito de énfasis al llamado urgente al arrepentimiento. Leemos, hermanos Héctor, si me hace el favor, el 13 del 11 al 15, ya ahí. Amén. Amén, sí, dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibí de él, dice, carga de trigo, edificáis casa de piedad, dice, labrada, mas no las habitáis, dice, plantéis, dice, habemos, dice, hermosas viñas, mas no dice, beberéis del vino de ella. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestro grande pecado. Sé que afligís al justo y recibir, dice, cohechos y en los, dice, tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que, dice, viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Dice, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad de remanente, dice, de José. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano Héctor, si quiere aportar y luego yo aporto un poquito para entonces terminar. Tenemos 5 minutos para terminar. Amén. Gloria a Dios. Aquí el Señor, obviamente, en esta parte dice la maldad del pueblo es denunciada por Dios. Aquí está hablando de la maldad del pueblo, de las cosas que hacía, que iban contrarias al Señor. O sea, Dios lo había prosperado tanto, le daba mucha bendición, que ellos se habían olvidado prácticamente de las cosas, de la grandeza de Dios que hacía. Y es que nosotros como creyentes, hermano Tito, no nos podemos olvidar de las cosas que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Y por eso tenemos que estar siempre agradecidos de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en medio nuestro. Y obviamente el pueblo aquí se olvidó un poquito de las cosas que el Señor había hecho con ellos, obviamente, y oprimían a los pobres. ¿Ves cómo dice la palabra aquí que hablamos de él? Dice, por tanto, puesto que dice que vejáis al pobre y recibir de él carga de trigo, edificáis, dice, casa de piedad, labrad, mas no habitáis, plantáis, dice, viña, mas no beberéis del vino de ellos. O sea, aquí Dios le está diciendo a él, oye, ustedes van a plantar viña, van a tener esto, pero ¿qué va a suceder? No van a beber de ella por causa de sus rebeliones.
por causa de eso, todo lo que ustedes han hecho no le va a servir de nada, porque ustedes me han dado la espalda. Gloria a Dios. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Aquí habla el Señor, que habla de las rebeliones del pueblo. Dice, y de vuestras grandes pecados. O sea, aquí habla Dios de los grandes pecados. No es que no hay un pecado más grande ni más pequeño que otro, sino es que una de las cosas, yo siempre he dicho, uno de los pecados más abominables al Señor es prácticamente la idolatría. Esto destruyó a Israel y si vamos a través de la Biblia, vemos cómo el pueblo siempre caía en desgracia a través de la idolatría. Por eso es que dice aquí, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligir al justo, o sea, ellos también afligían a esta gente que eran justas. Gloria a Dios. Y dice, al justo, y recibí, dice, cohecho en los tribunales. Dice, hacéis perder su casa a los pobres. Gloria a Dios. O sea, que ellos se habían olvidado totalmente, hermano Tito, de la cosa, de la grandeza que había hecho su Dios en medio de ese tiempo. Amén. Pues así, hermano Héctor, es lo que tú estás mencionando, la palabra del Señor es clara. Había mucha maldad, la maldad de sus corazones fue expuesta. Entonces Dios la expone en su palabra, lo que estaba sucediendo. Como tú mencionabas, el Señor le dice, yo conozco sus muchas maldades y pecados. Maldad y pecado. Le menciona dos puntos muy importantes. Dicen, me llamó mucho la atención que dice que hace al pobre perder su causa. Entonces, no había misericordia para el necesitado, no había misericordia para la necesidad, amén, del pobre. Entonces, esto le llamó la atención, indignó a nuestro Señor, amén, a nuestro Señor Jesús. Oprimían al que era justo, al que estaba haciendo las cosas bien, se las ponían difíciles, como decimos nosotros, oprimían al justo. Entonces, tenemos que saber que como hijos de Dios hay momentos que hay que callar y hay que escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios. En momentos difíciles, el sabio, el hombre y la mujer de Dios busca y procura con diligencia la dirección de parte del Señor. Amén. Dios va a continuar trabajando en las áreas que necesitemos que Él trabaje. Está en nosotros en que haga un rendimiento para que Dios continúe la obra. Cuando vemos la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, vamos a mirar que siempre que hubo arrepentimiento, y aún de los que no eran el pueblo de Dios, cuando un pueblo, y ahí siempre tenemos a Nínive, con el mensaje que Dios envía con Jonás, pero vemos que aún al impío Dios, su mano de misericordia está extendida para ellos, para salvación, amén, y para librarlos también. Entonces, cada momento de nuestra vida tenemos que estar con esta actitud que en el día de hoy también hablábamos. Es la actitud de decir, ¿saben qué? Yo no soy perfecto. Yo sé que hay áreas en mi vida que yo tengo que dejar que Dios continúe trabajando, pero yo tengo que hacer la parte, amén, que me corresponde. Y entonces es necesario que nosotros, la Biblia le habla al sabio, que nosotros entonces callemos en ciertas áreas, tenemos que callar y dejar que Dios sea el que hable. Es un tiempo donde estamos pasando una situación dificilísima, pero es un tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de resplandecer. Entonces, en este último punto, un llamado urgente al arrepentimiento, estamos mirando, y quiero mirar el versículo un momentito, este último, el 15, aborrece el mal y amar el bien y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces, es necesario que nosotros, como estábamos hablando, nos volvamos al Señor, que vivamos conforme a su voluntad, que en medio de las situaciones sigamos hacia adelante. Amén, hermano Héctor. Yo creo que es una lección muy bonita, una continuación como mi hermano Héctor mencionaba. Entonces tenemos que entender que el Dios todopoderoso, que todo lo puede, amén, no es limitado, no está limitado, nada lo limita a nuestro Dios. Y si su pueblo se humillare, ahí va a estar Él para socorrernos.
hermano Héctor. Amén, así es. Yo creo que esto fue una lección muy bonita el día de hoy, gloria a Dios. Y esa es la recompensa de buscar a Dios, como la lección de hoy. Es que sigamos buscando a Dios, no nos paremos en medio de este tiempo que las limitaciones de quizás no ir a la iglesia no nos enfríe en medio de estos tiempos. Por eso yo creo que es precisamente, Tito, que nosotros como creyentes, gloria a Dios, yo creo que este es un tiempo que Dios nos ha llamado para nosotros seguir hacia adelante, seguir predicando la palabra en medio de este tiempo de mucha necesidad. Podemos decir, yo sé que en todo tiempo hay necesidad de palabra de Dios, pero yo creo que en este tiempo tanto al pueblo de Dios como a los que no conocen a Dios están sedientes de esta palabra del Señor. Por eso es que tenemos que seguir hacia adelante. No podemos permitir caer en una frialdad. Yo creo que decíamos el miércoles pasado, Tito, cuando hablábamos sobre la profecía y el coronavirus, gloria a Dios, y es que la iglesia se va a levantar en medio de este tiempo. Yo sé que la iglesia va a venir un avivamiento en medio de este tiempo, gloria a Dios, donde la iglesia debe, después que pase todo esto y regresemos a toda su normalidad, regresemos a congregarnos nuevamente, yo sé que la iglesia se va a levantar en el nombre de Jesús. La iglesia no va a ser la misma. Es un tiempo para cada, como yo digo, tenemos que cada uno comenzar a calentar esos carbones, gloria a Dios, porque sabemos que nuestra redención se acerca ya. La trompeta está a punto de sonar. Todas estas son señales que la iglesia está a punto de irse, y cada uno, gloria a Dios, de nosotros debemos seguir hacia adelante. No debemos de desenfocarnos de la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga en este día. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a cada hermano y amigo que nos escuchen. Quiero decirles que no se muevan de ahí. Ya nuestro pastor estará en vivo predicando la palabra de Dios. Sé que no le hemos robado como 3 minutos, gloria a Dios, en este tiempo, pero yo sé que el pastor nos está viendo. Pastor, le debemos estos 5 minutos que le hemos cogido para la gloria de Dios, pero así que estaremos nuevamente mañana, yo y el hermano Tito, recuérdese, en la transmisión de nuestra hermana Denia, en la programación La Esencia de tu Palabra, gloria a Dios. Así que, hermano Tito, no sé si quiere decir algo antes de despedirnos. No, Dios le bendiga, Dios bendiga a cada uno de los hermanos y manténgase la sintonía. El pastor tiene la palabra de parte del Señor y es necesario que sigamos alimentándonos. El versículo número 15 decía, odien el mal y amen el bien. Y esa es la palabra directa de parte del Señor para este tiempo. Así es, así que Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima.